Miércoles y jueves se celebra, tal como destacábamos en el informe, una nueva cumbre del Mercosur, esta vez en Río de Janeiro, y donde Paraguay recibirá entonces la presidencia pro tempore. La cuestión más fuerte, digamos, el objetivo es limar asperezas relacionadas con este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, que lleva muchos años de negociación y que todavía lamentablemente no puede sellarse, ¿sí? Por, en el último tiempo, exigencias por parte de la Unión Europea y distintas posturas también dentro de los mandatarios del Mercosur. El doctor Raúl Bernal Mesa, profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, ya se encuentra en comunicación con nosotros. Doctor, buenos días. Agustina Scioli lo saluda. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Igualmente, gracias por su tiempo. Bueno, ¿cuál es la expectativa para esta nueva cumbre, última cumbre del año del Mercosur? Bueno, este es un momento de transición. Creo que el Mercosur, tal cual como fue diseñado, dando un principio de acuerdos políticos para seguir con una etapa de integración económica, y cuyo fin era el establecimiento de un mercado común. Ese objetivo nunca se cumplió, difícilmente pueda cumplirse en el futuro. Y lo que sucede ahora es tratar de mantener el Mercosur en sus términos políticos como una instancia de cooperación, de colaboración pacífica, que facilitó las relaciones entre Argentina y Brasil y luego extendió un manto de cooperación pacífica en el Atlántico Sur, y eso fue muy importante, no solamente en la zona del Atlántico, sino en el conjunto del continente sudamericano. Ahora, el problema que se presenta en este momento tiene dos aristas. Primero, las visiones sobre el acuerdo ya establecido, negociado en una primera etapa, y lo segundo es el cambio en las posiciones de los gobiernos, y particularmente del gobierno argentino, respecto de lo negociado. Ahora, lo que se negoció, de hecho yo escribí para una revista brasileña, escribí un estudio hace poco tiempo después que se cerró la negociación de esta primera parte, en la cual la verdad que los beneficios para el Mercosur ya se veían que eran muy pocos, pero lo fundamental eran las normas relativas a productos de origen, calidad geográfica, indicaciones de normas que la Unión Europea trató y de hecho consiguió pasar desde la visión que tiene la Unión en sí misma a su acuerdo con el Mercosur. Y lo paradójico es que el Mercosur firmó, aún cuando esas normas para el tránsito de productos y el intercambio de productos ni siquiera estaba negociado dentro del Mercosur. Es decir que llamativamente el Mercosur firmó algo que todavía no negociaban sus propios miembros. Claro. Entonces ahora la situación es que el gobierno argentino saliente se ha dado cuenta que el acuerdo no es conveniente, de hecho el presidente Fernández ha dicho que no está de acuerdo porque considera que tiene un impacto negativo sobre la industria en general del Mercosur, también de la Argentina, pero esto afecta a Brasil, que tiene una industria enormemente más poderosa, y además limita las exportaciones agrícolas y agropecuarias de los países del Mercosur sin que los países del Mercosur reciban beneficios ampliando, por ejemplo, el ingreso de productos agrícolas al mercado europeo, que ha sido la tradicional demanda de los países del Mercosur y en general de todos los países
de América Latina que ya han firmado acuerdos de libre comercio con la Unión Europea. Por fuera. Entonces, ese exactamente, ¿no es cierto? Porque hay algunos países, como el caso de Chile, que ya tienen acuerdos de quinta generación con la Unión Europea y han resuelto este tipo de inconvenientes referidos a las limitaciones. De los representantes. De los representantes de la Unión Europea, probablemente quien haya sido más duro y esté menos conforme, digamos, con este presunto acuerdo es Emmanuel Macron, ¿no? El presidente de Francia, quien ha dicho que es un acuerdo que en realidad no beneficia absolutamente a nadie. Bueno, en realidad lo que está haciendo Macron no es nada nuevo de lo que ha hecho históricamente Francia. Francia fue el principal opositor de este acuerdo desde que se establecieron las primeras bases a comienzos de 1996, es decir, poco tiempo después de haber firmado la voluntad de llegar a un acuerdo de libre comercio. Desde allí ya Francia había establecido sus observaciones, porque lo hace en defensa de sus productores agrícolas, y que están muy protegidos por la Unión Europea, pero que son absolutamente poco competitivos respecto de la producción agrícola y agroganadera, por ejemplo, de Argentina, de Brasil y de Uruguay. Y por tanto, entonces, siempre se opuso a este tipo de acuerdos. Por tanto, Macron no ha hecho nada distinto de lo que ya a Francia había hecho antes. Lo que llama la atención es que lo haya hecho ahora, a pocos días de la cumbre del Mercosur, cuando el acuerdo ya se había firmado, digamos, no ha sido ratificado, pero el acuerdo fue firmado ya hace varios años ya. Claro. Claro. Doctor, gracias por esta comunicación con nosotros. Bueno, lo que sí quisiera comentarle es que hay muchos ámbitos en los cuales se considera de que las relaciones entre Argentina y Brasil pueden verse muy afectadas a partir de la asunción del nuevo gobierno argentino. Y ¿cuáles, por ejemplo? Bueno, de hecho hay dos que son muy importantes. Una es que el presidente electo argentino ha dicho que el comercio, que es el principal factor que hoy se mantiene en el Mercosur, que el comercio es un problema, es un tema de privados. Y eso es una gran equivocación del presidente electo argentino, porque el Mercosur es un acuerdo intergubernamental. No es un acuerdo de asociaciones empresarias privadas. Es decir, que todas las posibilidades de intercambio comercial van a ser negociados en el marco de un acuerdo intergubernamental. Entonces creo que ahí hay una gran equivocación. Pero lo segundo es que él ha ofendido al presidente Lula, y esos cortocircuitos políticos sí afectan el Mercosur en sus otras dimensiones. Ahora, cambiando los tantos, esto ya pasó antes, porque Bolsonaro ofendió a Alberto Fernández y ofendió al gobierno argentino, pero el Mercosur fue capaz de superar esta situación, y yo pienso que en esta oportunidad también se superará. Bueno, una de las grandes incógnitas es qué pasará el domingo, ¿no? Si Lula da Silva vendrá. Digo, hubo una carta extendida a través de la futura canciller Diana Mondino, de Javier Milei hacia Lula da Silva en el último viaje que hizo Mondino y el primero, en el que Milei justamente de alguna manera dio marcha atrás sobre sus dichos y lo invitaba formalmente a Lula da Silva. Pero sin lugar a dudas tiene una mayor identificación con el expresidente, con Jair Bolsonaro, quien sí ha confirmado que estará el próximo domingo en la asunción de Javier Milei. Como en cada cambio de gobierno habrá relaciones que
que se fortalecerán, por ejemplo, con los Estados Unidos, y habrá otras que se verán más dañadas, ¿no?, conforme a la bandera política de los gobernantes. En este caso, Javier Milei, como referente de la ultraderecha, tiene una mayor identificación, por ejemplo, con los Estados Unidos y puntualmente con Donald Trump, por ejemplo, el expresidente, y no así con Lula da Silva, y sí aún más con Jair Bolsonaro. Pero entiendo, debe, por una cuestión de responsabilidad y de beneficio para el país, tratar de mantener la armonía con los distintos gobernantes, ¿no? En eso Sí, supongo que coincidirá. claro. Sí, por supuesto, coincidimos plenamente. Además, Milei ya dio una señal muy fuerte al gobierno brasileño, que es mantener al mismo embajador del gobierno de Alberto Fernández, Claro. que tiene el embajador Scioli, tiene muy buenas relaciones con el Partido de los Trabajadores y lo tuvo antes con el presidente Lula, y Milei ha dado en ese sentido una buena señal. Claro. Ahora también hay que entender a Milei. Milei antes de las elecciones se peleó con el presidente Lula, no se peleó, ofendió al presidente Lula, pero también ofendió al presidente de Chile, y lo ofendió en la propia casa del presidente de Chile, en Santiago, en una charla que dio. Sí. Es decir, acá lo que pasa es que bueno, en la política sucede, ¿no? Mientras se está más lejos de llegar al objetivo que se quiere, en este caso Milei quería ser presidente, las ofertas y el discurso crítico suelen ser muy agresivos. Claro. Y hay mucho de bravuconada en esto. Bueno, pero creo otra que cosa es cuando se es presidente, cuando ya se es electo, y en las cosas entonces hay que mirarla desde la perspectiva del país. Sin dudas. Gracias, doctor, por esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día.